Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Esta vez nos encontramos para compartir una entrevista que le hice al reconocido sociólogo Daniel Feierstein este miércoles último, eh, alrededor del mediodía, en la que charlamos sobre parte de su obra y sobre la situación política a nivel nacional. Comenzamos la entrevista intercambiando sobre su último libro, editado el año pasado por Prometeo, El pasado en la batalla cultural, la disputa por el sentido de los genocidios, en la que aborda, entre otras cuestiones, la caracterización de la última dictadura militar como un régimen de terrorismo de Estado o un genocidio. Y luego nos adentramos en lo central que va a ser la entrevista sobre la actualidad de un libro que editó primero en 2019 y hubo una reedición corregida en 2023 eh, por Clave Intelectual, que es La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en la Argentina. No voy a espolear el contenido de la entrevista, pero sí voy a adelantar que, entre otras cosas, Feinstein plantea que las prácticas sociales fascistas que él analiza en el libro eh, crecieron a un ritmo muy vertiginoso en estos últimos 2 o 3 años e inclusive adelanta algunas quizás correcciones eh, a partir de la llegada de la Libertad Avanza al gobierno nacional. También charlamos sobre los últimos 2 spots que hizo la Libertad Avanza desde la presidencia de la Nación el 24 de marzo del año pasado y el 24 de marzo de 2025. Se refiere a la criminalización de la protesta social en general y en Chubut en particular y al rol de los medios de comunicación. Así que antes de dejarte con la entrevista te voy a pedir, como siempre, que te suscribas al canal, que aprietes la campanita si te llegan las notificaciones, que le pongas me gusta y que compartas, obviamente, la entrevista si te interesa. La versión escrita de esta entrevista, es decir, desgrabada, va a estar en el blog de Prosa Urgente. Desde ya, obviamente, que agradecemos que comentes y compartas. Y además, si querés colaborar económicamente, por Mercado Pago en la cuenta Prosa Urgente al nombre de Iván Marín. Te dejo con la entrevista a Daniel Feierstein. Hola Daniel, bueno, primero que nada muchas gracias por acceder a la entrevista. Nada, ahora vamos a comenzar con algunas consultas que queremos aprovechar a hacerte a vos, teniendo en cuenta que estás especializado en la cuestión del genocidio, de la construcción del fascismo en la actualidad y del rol de las derechas. En tu última producción académica cobra en general, en tu producción académica cobra un rol central el análisis del concepto de genocidio. Tu último libro, El pasado en la batalla cultural, la disputa por el sentido del genocidio, profundiza ese camino. ¿Por qué decidiste volver a escribir sobre el tema y cuál es su actualidad? Sí, yo te diría que es volver a escribir en un sentido, pero en realidad es darle otro contenido en función de las transformaciones del presente. El eje, te diría, de mi trabajo los últimos 20 años, o sea, es cierto que toda mi vida el eje estuvo en función del análisis de los procesos genocidas, pero casi los últimos 20 años estuvo mucho más centrado en las formas de memoria y representación de esos procesos genocidas. Esto es lo que podríamos llamar las disputas que se dan por el sentido del pasado, ¿no? Y entonces este libro un poco condensa toda esa trayectoria, pero a la vez aprovechando un término que surge desde las nuevas derechas, pero que en realidad es un término gramsciano, que es el término de batalla cultural, para plantear que en verdad esas disputas por el sentido del pasado, siempre, en todo momento,
en verdad lo que están implicando es una disputa por el presente, por el uso del pasado en el presente. Y entonces por eso el título del último libro, que es El pasado en la batalla cultural. Esto es cómo se usa el pasado o cómo se intenta usar el pasado para incidir en las representaciones y las acciones del presente, ¿no? Y en este sentido, volver justamente a los debates sobre la noción de genocidio, porque fueron parte de esas disputas por el sentido, porque en muchos casos yo creo que había, sobre todo, te diría más en el ámbito académico que en el ámbito de las organizaciones populares, cierta falta de escucha ante los riesgos que implicaba determinadas representaciones sobre el pasado, como la que está detrás de un concepto como el terrorismo de Estado, o algunos de los problemas a que da lugar un concepto como crímenes de lesa humanidad, y la potencia que podía desatar esta construcción de la sociedad argentina durante muchos años, pero ya desde el fin de la dictadura, de pensar ese pasado en clave de práctica genocida y en clave de destrucción parcial de una parte o sea, de destrucción de una parte de la sociedad argentina, ¿no? Y cómo eso atravesaba las identidades y cómo no solo atraviesa el pasado, sino el presente. Y de pronto, con la emergencia de las nuevas derechas, esa discusión cobró muchísima más actualidad, ¿no? ¿Y por qué decís que cobró más actualidad y en qué sentido, digamos, es útil la utilización de este concepto de genocidio? Vos, a lo largo del libro, hay con una especie de polémica, ¿no? Con el concepto de terrorismo de Estado, hacer la distinción de la utilidad de uno y de otro. Y sí, cobra actualidad justamente porque muchas de las advertencias que veníamos haciendo, te diría, hace entre 10 y 15 años, ¿no? Acerca de los riesgos de centrar el debate alrededor del concepto de terrorismo, emergen con mucha claridad a partir de la ofensiva negacionista, a partir de todo lo que va a empezar a emerger ya hace más de una década, te diría, pero cada vez con más fuerza en este intento de replantear el sentido de ese pasado, y que entonces no solo los conceptos, sino las representaciones que están detrás de esos conceptos, como que te dibujan el escenario de discusión, ¿no? Entonces, algo que yo planteaba ya desde hace muchos años y que recupero en el libro, es que cuando vos incluso invertís el sentido de los términos de aquella figura originaria de Duhalde de Estado terrorista, que hablaba de formas de Estado, y lo das vuelta en el sintagma ese de terrorismo de Estado, cuando vos planteas terrorismo de Estado, todo el debate gira alrededor del terrorismo, y entonces un término particularmente cargado, muy de revertir su sentido, y que remite para cualquier persona a acciones y organizaciones contraestatales, y cuando uno dice terrorismo, lo primero que aparece, por lo menos en los últimos 20, 25 años, si no más, es el atentado a la AMIA en la Argentina, es el atentado a las dos torres en Nueva York, son los atentados en Medio Oriente. Entonces, cuando uno plantea terrorismo, es mucho más esto que los campos de concentración, lo que aparece como eje, y entonces agregarle el de Estado implica establecer ya esa dualidad. ¿Sí? La pregunta que se desprende casi lógicamente del sintagma terrorismo de Estado es, ok, terrorismo de Estado, ¿qué relación tiene con el terrorismo? Con lo cual ya empezás a instalar la dualidad, que es la base de la construcción de las lógicas de los dos demonios, ¿sí? Mientras que fíjate que la representación que gira alrededor del concepto de genocidio, más allá de que no es ni maravillosa ni que resuelve todos los problemas, pero en el escenario de horizonte que te establece, quiebra la dualidad, porque nadie, ni siquiera los sectores más afines a los perpetradores, hablan de que hubo dos genocidios. No habría modo de plantear
que las organizaciones insurgentes en nuestro país y en general en la región hicieron nada que se acercara a ninguna posibilidad de genocidio. El concepto de genocidio lo primero que pone sobre la mesa es una estructura de campos de concentración, es una política de desaparición, asesinato, secuestro de personas, es la sistematicidad de la organización de esa política, no es cualquier forma de violencia. Y entonces te dibuja un escenario mucho más interesante, que donde quizás la discusión no es tanto la dualidad, sino si aplica o no aplica el término, cuál es el grupo que se quiso destruir, si se trata de un grupo político, si se trata de un grupo nacional, qué pasa con la exclusión de los grupos políticos de la convención. Es decir, no es solo la resolución de la discusión, sino los propios ejes de la discusión, el escenario de la discusión es infinitamente más interesante. Y esto es lo que me parece que incide en esta lógica de cómo juegan las representaciones sobre el pasado en las preguntas que disparan en el presente, en los escenarios de discusión que abren. Ahora, nunca se pensó de este modo en general, por lo menos hegemónicamente, y creo que estamos pagando el costo de eso, ¿no? Como que se establecieron algunas formas de nominación sin demasiada discusión, y ahora estamos viviendo las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Y un poco el libro lo que busca es llamar la atención sobre eso, como lo venía llamando, pero con un nuevo giro, para poder permitir reabrir esos debates hoy, y esto, pensar un poco qué escenario nos construye cada conjunto de representaciones, ¿no? Y después, bueno, sería el otro tema que es cómo conectan con el presente, ¿no? Desde la publicación de la primera edición de La construcción del enano fascista hasta la actualidad pasaron, creo que cerca de 6 años, un poquito, o casi 6 años. ¿Cómo observas el desarrollo de las prácticas sociales fascistas en la actualidad y si ves imposible la imposición de un régimen político fascista en el sentido clásico? A ver, yo te diría que a mí mismo me sorprendió. Yo, por un lado, podría decir, bueno, efectivamente el libro tiene 6 años de publicado, 7 de escrito, y te podría decir que vi como muy embrionariamente procesos que efectivamente se desarrollaron. Sin embargo, me sorprendió a mí mismo también la velocidad, ¿no? Cuando yo trataba de identificar estos procesos, y estaba hablando de lógicas largo plazo, estaba diciendo, bueno, está apareciendo en la sociedad argentina algo de lo que no teníamos registro, algo que nunca tuvo ese peso en las formas de relación social, que es una política más bien europea de mediados del siglo XX, eh, y que lo veía emerger en nuestro país embrionariamente en tanto práctica social, no en tanto régimen, digamos, ¿no? Ahora, el avance de esas prácticas sociales fue infinitamente más veloz de lo que yo mismo podía imaginar o pronosticar en ese libro. Creo que hubo varios elementos para generarlo. Yo creo que los dos principales fueron que la crisis política se hizo muchísimo más profunda de lo que parecía en ese momento, ¿no? Yo escribo el libro en el momento, podríamos decir, en el momento de crisis y el final del gobierno de Macri, por lo menos en la segunda parte del gobierno de Macri, donde justamente lo que parecía, y de hecho más o menos fue ocurriendo, es que la crisis de ese gobierno iba a dar lugar a una nueva experiencia popular, pero que al mismo tiempo iba a ir generando, y el propio gobierno de Macri iba guiando, sobre todo yo pongo un eje central en la desaparición de Santiago Maldonado y sobre todo el rol que empieza a tomar Patricia Bullrich, iba girando el propio gobierno de Macri hacia la incorporación de algunas prácticas fascistas, ¿no? Y que esto iba a ser un proceso de larga germinación, pero al que había que prestarle atención. Bueno, se cruzó que la crisis política se profundizó muchísimo, porque ese gobierno popular, lejos de resolver la crisis, la hizo mucho mayor, ¿no? Este profundo desprecio por la propia importancia de la actividad política, el nivel de corrupción, el nivel de hipocresía, la falta de cuadros técnicos, las internas, digamos, todo esto generó una profundización muy rápida y muy
podríamos decir, muy a fondo de esa crisis, pero al mismo tiempo se nos cruzó la pandemia, que es un fenómeno internacional y que por eso genera en todo el mundo la aceleración del desarrollo de estas prácticas fascistas, y entonces un proceso que yo veía de modo embrionario y de un desarrollo de 1 o 2 décadas, se termina desarrollando en un lustro, se termina desarrollando en muchísimo menos tiempo, y entonces da lugar a esta pregunta que hace, que no tengo la respuesta clara, que es si el desarrollo de estas prácticas fascistas que yo venía identificando podría también dar lugar a la imposición de un régimen fascista, y creo que es un peligro que está en el horizonte. Y no sé, lo que pasa es que después del error de ese primer libro ya no me animo a ser tan categórico, porque en principio te diría, bueno, no me parece un proceso del corto plazo, me parece que justamente el aumento de estas prácticas puede permitir en el mediano largo plazo la emergencia de un régimen que ya lo asuma desde el propio aparato estatal. Algunas acciones son muy embrionarias, son muy pequeñas, pero algunas acciones del gobierno de Milei parecen dirigirse hacia ahí, ¿sí? De pronto retrocede, de pronto intenta, de pronto como que hay ahí un juego por ahora muy embrionario, pero que es difícil saber cómo se va a seguir desarrollando, pero sobre todo hay que ampliar la mirada, ¿no? Porque esto no es solo Milei o no Milei, si esto es una salida de un régimen fascista, puede ser la profundización de algunos de los peores aspectos de este gobierno, pero también puede ser un proyecto de recambio de este gobierno, ¿no? Esto de si este gobierno entra en una crisis, puede ser que su salida sea por derecha, ¿no? Que su salida sea a través de un régimen más fascista que no sea con Milei, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un riesgo que efectivamente hay que atender en otro carácter, ¿no? Me parece que el riesgo de las prácticas fascistas ya no es un riesgo, es una realidad, y el riesgo de un régimen fascista pasa a cobrar importancia mayor. Puede ser que justamente sobre eso te quería consultar, ¿no? Al leer el libro, yo, bueno, leí la última versión, ¿no? Que sacaste en el 2023. Decime si lo entendí bien. Me da la impresión como que no la ves como cercana en ese momento esta posibilidad de la instalación de un régimen fascista, no solo en Argentina, sino por ahí en Latinoamérica. Y lo que estás diciendo ahora es que los tiempos se parecen haber acelerado, ¿no? Y que... Claro, lo que yo decía en ese momento era, primera versión del libro, escrito 2018, están Sí. surgiendo en nuestro país y en otros países de la región prácticas fascistas, de modo embrionario, de modo incipiente, pero se van desarrollando. 2023 tengo que reconocer, bueno, en un punto en el prólogo de Nathanson dice, bueno, Daniel vio cosas que en el momento en que estaban surgiendo, pero tengo que reconocer, la verdad que lo que no vi fue la ausencia, digamos, ¿no? En el sentido de decir, eso que a mí me parecía muy incipiente, muy embrionario, en 5 años se transformó en una realidad absolutamente constatable, digamos, ¿no? Y en movimientos políticos de ese carácter en gran parte de los países del mundo y de la región, ¿no? Ahora, yo seguía sosteniendo la versión la primera versión del libro, que era lo que importa analizar y lo que vemos como posibilidad son prácticas sociales fascistas, que en definitiva es lo más importante porque es lo que configura nuestros lazos sociales. Y veía que la experiencia de regímenes fascistas era algo que no veía emerger ni en la región ni en el mundo, era la perspectiva que veía que era menos potente en ese momento, porque van asumiendo otras formas, porque no tenían ni la necesidad, porque las estructuras dictatoriales, digamos, fueron muy deslegitimadas, sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría. Es cierto que eso mismo también ha ido cambiando en estos qué sé yo, 2 años desde la edición de esta segunda impresión del libro, ha ido cambiando porque estas prácticas fascistas se han generalizado y entonces han creado la posibilidad, de la mano de esta crisis cada vez más radical del funcionamiento político,
de pronto una baja de la barrera del funcionamiento institucional, que es lo que está detrás de la posibilidad de imposición de un régimen fascista. Entonces yo te diría un dato que, por ejemplo, es llamativo y que no vi que se le esté prestando tanta atención, que es en las elecciones del domingo pasado, hubo un nivel de asistencia a votar menor que el punto más bajo de la historia argentina, que son las elecciones del 2001, las elecciones previas al estallido de diciembre, ¿no? Esas elecciones de octubre del 2001. Y es la primera vez que tenemos un nivel de voto significativamente menor en esas 4 provincias a lo que fue el voto del 2001. Entonces esto te está mostrando una desafección muy fuerte por el sistema político. Los estudios de opinión también lo van detectando como esta caída en la valoración del funcionamiento institucional, del funcionamiento democrático, que son como elementos que te pueden facilitar la emergencia de regímenes o dictatoriales o fascistas o una articulación de esas formas. Entonces, otra vez, digo, ¿es algo que me parece inminente? No, en Argentina no, y tampoco lo veo mucho en otros países de la región, pero sí me parece que es un riesgo atendible, o sea, que por lo menos hay que poner la cuestión sobre la mesa, ¿no? Que va a haber sectores políticos, seguro, que van a leer esta realidad y que entonces pueden decidir jugar esas cartas. Y a ese elemento importante que vos señalás respecto de las elecciones, también se agrega, bueno, de alguna manera lo estás diciendo, que quienes ganaron, más allá de que lo hayan hecho con un porcentaje menor, en todos los casos son opciones muy de derecha, y que pareciera que el escenario político se ha corrido en términos generales desde una perspectiva, digamos, de los partidos del régimen hacia la derecha, incluso en el progresismo. ¿Lo ves así? Sí, sobre todo que lo que veo es que no aparece una opción política de carácter nacional que esté haciéndose cargo de las novedades y planteando un proyecto alternativo, ¿no? Me parece que esto es lo que genera esa decepción con el funcionamiento político. Por un lado, creo que lo más cercano a eso fue el llamado fue antes de las elecciones anteriores, o sea que ya hace 2 años, de ese llamado de Axel Kicillof a entonar las nuevas melodías, digamos, pero luego lo que uno empieza a ver es que esas nuevas melodías no están apareciendo, digamos, no hay. Mi percepción es que se está muy atrás en la izquierda o en el campo popular porque ni siquiera hay una capacidad de entender qué pasó o qué está pasando, ¿no? Que parte del entender qué pasó también es entender qué es el fascismo, qué son las prácticas sociales fascistas, o sea, qué es lo nuevo que está apareciendo, ¿no? Y entonces me parece que la percepción dominante es que no se lo observa como nuevo, es que es la misma derecha que conocemos, es que nos va un poco mal, digamos, o sea, no hay ni siquiera capacidad de registrar esa realidad, entonces desde la falta de registro no hay ninguna posibilidad de construir salidas alternativas, ¿no? De poder enfrentar esta situación que tenemos y no la situación que imaginamos que es la de hace 30 años o 20 años, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema muy de fondo y que eso está generando esa crisis del sistema político, porque efectivamente tampoco es que estos gobiernos se están dando respuesta a las necesidades de la mayoría de la población, entonces uno ve 2 caminos y los 2 pueden incluir el riesgo fascista, porque uno ve el camino de un gobierno que si va perdiendo niveles de su apoyo, decida profundizar tanto su carácter autoritario como la estructura de prácticas fascistas que le permitan proyectar el sufrimiento, el descontento, el resentimiento, el odio que genere la situación social y económica que estamos viviendo, o uno ve un segundo camino igual o más riesgoso que ese, que es que el gobierno entre en una crisis al no poder resolver la situación, pero que esa crisis sea capitalizada por derecha, por alguna fuerza que busque profundizar los rasgos fascistas y autoritarios como forma de resolución de la crisis, ¿no? Y no se observa ni una fuerza ni un conjunto de fuerzas políticas que esté observando este panorama
e intentando plantear otra respuesta, ¿no? Uno lo que ve es la persistencia de lo mismo, ¿no? Del internismo infinito, de el aval a las prácticas de corrupción, de la circulación de los mismos nombres repudiados de siempre, digamos, ¿no? O sea, como una crisis muy creciente del funcionamiento del sistema político, que siempre fue la condición de posibilidad tanto de prácticas fascistas como de regímenes fascistas. Recordemos que tanto en Italia como en Alemania los regímenes políticos estaban en una profunda crisis, además de una profunda crisis económica, había una profunda crisis política, una crisis de valores, que es lo que permite el surgimiento del fascismo, ¿no? Y yo veo un momento en ese sentido bastante equivalente. Hay un libro muy interesante de un periodista, creo que es austríaco, es Ginsberg, que es Síndrome de 1933, creo que lo escribe en Estados Unidos, que es muy rico para ver algunos puntos de analogía, ¿no? Por supuesto que las situaciones históricas nunca se dan dos veces del mismo modo, pero sí de pronto las condiciones de posibilidad, ¿no? O sea, las condiciones de crisis de un sistema político y de articulación con una crisis muy profunda y muy estructural a nivel económico, que genera enormes grados de sufrimiento y la imposibilidad de que ese sufrimiento sea interpelado por ninguna otra alternativa que la posibilidad fascista, ¿no? Entonces, eso es lo que genera mayor preocupación, ¿no? Y volviéndonos a las prácticas sociales fascistas, desde que escribiste el libro hasta la actualidad, ¿cuáles crees que son las que se desarrollaron con más fuerza o las que te llaman más la atención o te ponen más en alerta en la actualidad? Bueno, las mismas que señalaba en el libro, ¿sí? Que son, por un lado, la creciente capacidad de movilización reaccionaria, la irradiación horizontal de los procesos de resentimiento. Esto lo vimos crecer muchísimo, ¿no? Y se ha logrado mucha efectividad en esa batalla cultural. Esto es construir la noción de que la casta o el privilegiado vendría a ser el trabajador formal, el trabajador estatal, el docente, el médico, digamos, ¿no? Esto es aquel que dedica su vida. Daniel, cuando se cortó la llamada, yo te estaba preguntando cuáles de las prácticas sociales fascistas que escribiste en el libro ves con más peligro en la actualidad, digamos, o que se han desarrollado por ahí más rápidamente. Sí, un poco te decía que prácticamente todas las que desarrollan el libro, ¿sí? O sea que la capacidad de movilización reaccionaria ha crecido muchísimo, sobre todo la horizontalización de formas de odio y resentimiento, digamos, que aparecían de manera muy incipiente en el momento en que escribo el libro, se han generalizado e involucran hoy, te diría, a la mitad de la población, digamos, ¿no? En las formas de representación de que la casta, el privilegiado, vendría a ser aquel trabajador formal que tiene algún derecho más, el trabajador informal, o aquel trabajador que se dedica a tareas comunitarias, que trabaja para la estructura estatal, el profesor, el maestro, el médico, el científico, ¿no? Hasta el bombero, te diría, o el policía, en esta lógica absolutamente alterada, en la cual esta lógica individualista de esa expresión espantosa, yo diría muy articulada con estas prácticas de horizontalización del odio, de vos vivís de la mía, ¿no? Esta lógica de que aquel que ha decidido dedicar su vida a hacer tareas que benefician al conjunto, ¿sí? Que son este conjunto de trabajadores que articulan su función a través de tareas del Estado, de tareas sociales, en lugar de ser como fueron durante más de un siglo, profundamente respetados por la comunidad, pasan a ser
el punto de concentración de los odios y resentimientos, ¿no? Entonces me parece que todo el desarrollo de estas prácticas que yo describía en la construcción del enano fascista han sufrido una aceleración y una irradiación tremendamente rápida y tremendamente masiva, ¿no? Y por eso la gravedad del momento, ¿no? Esto que aparecía como una posibilidad se ha transformado en una realidad. Todo en términos de prácticas sociales, por eso digo, no necesariamente en términos de regímenes, pero sí en términos de la irradiación de esas prácticas. ¿Y qué rol ves que juegan en esto los medios de comunicación? Porque, bueno, en el último tiempo, siempre, sobre todo, coincido con vos digamos, que parece haber pegado un salto con la desaparición seguida de muerte de Santiago, pero en el último tiempo, digo, ¿qué análisis haces del rol que están jugando los medios de comunicación para alentar este tipo de prácticas sociales fascistas? Ya, pasó una cosa muy paradójica con esto, porque yo en el libro identifico, le dedico todo un capítulo al tema de los medios, porque lo que planteo es que los medios fueron primero. Esto es, uno ve emerger primero esta incitación al fascismo y estas formas de descalificación, estigmatización del otro, primero en los medios de comunicación que en la estructura política. Y primero digo bastantes años antes. ¿Sí? Yo lo identifico muy temprano como un quiebre que se da en el funcionamiento periodístico, que la vanguardia va a tener que ver con el grupo Haddad, ¿sí? En ese momento la primera de la semana, lo que va a ser en su momento Radio 10, ¿no? Que es como el surgimiento de un conjunto de periodistas que cambian la lógica del periodismo. Puede incluir ahí a Babet Checopar, a Eduardo Feynman, digamos, pero como que hacen escuelas todo ese grupo Haddad en esto de facilitar el insulto, el morcilleo en cámara, el abandono del profesionalismo, la descalificación soez y exagerada. Y esto es muy temprano, porque te estoy diciendo hace 20, 25 años, ¿no? Y después eso irradia muy rápido, como logra llegar, una cuestión de gana rating, irradia muy rápido a muchos otros periodistas y a muchos otros medios que no tenían ese filtro, ¿no? Y te diría que irradia incluso a los dos lados de la grieta, ¿no? Porque lo vas a tener en proceso de muy distinto carácter, pero que funcionan todos igual, ¿no? La descalificación, los carpetazos, la presentación de información sin chequeo, todo esto. Ahora, ¿por qué decía paradójico? Porque fíjate que cuando esto se irradia la política, empieza a generar grupos políticos, permite que algunos de esos grupos políticos accedan al poder, resulta que hoy hay un ataque que pone a los periodistas en ese lugar, ¿no? Entonces uno ve no solo la reaparición de causas penales contra periodistas, lo hemos visto abiertas por el presidente esta misma semana, contra Ari Jalad, contra Pagni, contra Canosa, pero además en este llamado a no odiamos suficiente a los periodistas, en el hecho de que sea un fotógrafo periodístico, Pablo Grillo, el que termina siendo agredido, hospitalizado, casi asesinado en el contexto de la represión a una movilización popular, y entonces me parece que ahí se da un fenómeno tremendamente paradójico que está sufriendo el periodismo las consecuencias de lo que muchos de sus miembros generaron, ¿no? Esto de cómo la pelota te vuelve de aquello que generás, ¿no? Y me parece que es un tema que es interesante para permitir una reflexión sobre la responsabilidad y el rol del periodismo, ¿no? Porque yo creo que eso irradia muchísimo. El periodismo es como una expresión de nosotros, pero que puede permitir que surja lo mejor de nosotros o puede permitir que surja lo peor de nosotros. Y creo que gran parte del periodismo jugó ese juego que, claro, te puede dar rating, ¿sí? De tratar de movilizar lo peor de cada uno de nosotros. Y ahora esa bala le está volviendo, ¿no? O sea, eso peor que trató de generar durante años en cada uno de nosotros, ahora, entre otros sujetos, también empieza a atacar al propio periodismo. Y Daniel, ¿sabés que hay un tipo de práctica que acá en Chubut la lleva adelante el régimen político? Calculo que también a nivel nacional, pero que se ha vuelto como
muy sistemática, que tiene que ver con la criminalización de la protesta social, pero sobre todo el escrache, en este caso a luchadores, y la acusación a luchadores, incluidos medios de comunicación alternativos, sin ningún tipo de pruebas. Por ejemplo, si en febrero vos recordarás que hubo una serie de allanamientos donde terminó detenida una persona que estaba en una comunidad mapuche, que se solidarizó, en esa misma, digamos, en ese tipo de se hicieron como 10 allanamientos paralelos. Se allanó una radio comunitaria en Cordillera, se recontra escrachó a esta comunidad y sobre todo a esta compañera, supuestamente que habría tenido vínculos con, o sea, se le acusó básicamente de haber incendiado una estancia. Después se comprobó a los pocos días de que ella no estaba ahí, se la seguía escrachando en los medios de comunicación. Ayer se la liberó. Acá en la costa también sucede lo mismo, pero hay como una situación en que se escracha en los medios de comunicación, digamos, hegemónicos que utiliza el gobierno, después queda en la nada, pero sin embargo esas personas ya quedaron ahí, ¿no? Estigmatizadas. Ha pasado mucho incluso con Facundo Yaniguala, y de eso después no se vuelve, ¿no? Es como una estrategia que está utilizando sistemáticamente el régimen. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Lo ves Sí, a mí también me en otros parece, lugares? sí, a mí me parece que justamente ahí en el sur han tenido como la primera, la más temprana de las emergencias. Por eso te comentaba el caso Maldonado, pero para el caso eh, también puedes sumarlo al caso de Nahuel y muchos más, que es justamente la emergencia de esta articulación entre prácticas sociales fascistas, que lo que tienden es a movilizar a la población en un sentido reaccionario, muchas veces, o la mayor parte de las veces en general, a partir de estas acusaciones falsas, de esta propagación de rumores, de esta idea de organizar grupos vecinales para salir a enfrentar a las comunidades mapuches, pero al mismo tiempo articuladas con acciones estatales de amedrentamiento y persecución, digamos, ¿no? Y que es un poco lo que potencia su gravedad, ¿no? O sea, se busca al mismo tiempo movilizar a la población y actuar desde el aparato estatal, ¿no? Y efectivamente esto tiene antecedentes primero en el sur que en el resto del país. Esto es lo que ha ido pasando, que se ha nacionalizado y se ha generalizado este tipo de prácticas que en el sur tienen un poco más de antigüedad, como te decía, que empiezan, en realidad tienen toda una genealogía mucho mayor, pero se acrecientan con mucha fuerza hacia el mediados del gobierno de Macri, ¿no? Por eso ponía un giro importante para mí ahí en esa segunda mitad del 2017, ¿no? Con lo cual sí, efectivamente esto se ha vuelto de enorme gravedad, se ha construido así como a nivel nacional está esta idea del beneficiario de planes sociales o el maestro o el médico en todo el sur del país, así como en algunas provincias del norte, pero particularmente en el sur, ha tenido mucha pregnancia esta construcción del enemigo mapuche, ¿no? Incluso con estas acciones de los servicios de inteligencia en relación a una organización que aparece como muy extraña, que es esta idea, y que aparece solo en ciertos momentos, que es esto de la RAM. A su vez es extrañísimo, ¿no? Porque una organización supuestamente nacionalista mapuche, pero que se nombra a sí misma en español y no en mapuche, y de la cual hay muy escasos datos fidedignos y parece más una creación de servicio de inteligencia que una organización real, pero que justifica a partir de toda esta profusión de rumores o de operativos de inteligencia, acciones concretas contra miembros de las comunidades o incluso contra periodistas o dirigentes sociales cercanos a las comunidades, ¿no? Con lo cual sí, efectivamente yo creo que ahí en el sur están teniendo uno de los puntos de mayor gravedad del avance de las dos cosas, ¿no? Tanto de estas prácticas fascistas como de su articulación con políticas estatales.
Voy a aprovechar a hacer un comentario, Daniel. Porque bueno, yo soy periodista, manejo algún tipo de información sobre la cuestión de la RAM. Mirá, te voy a dar mi impresión, no tenés por qué compartirla. Mi impresión es que la RAM efectivamente existe, pero es ultra marginal. Esa es la cuestión. Hay una utilización de la RAM, pero es absolutamente marginal. Tuvo un poquito más de fuerza, te voy a decir, en 2017, 2018, 2019, y después, desde las propias comunidades mapuche, medio como que se fueron separando. Esto con independencia de lo que uno pueda pensar de la RAM, ¿viste? Esa es Pero por otra eso te discusión. decía lo que Sí, implican operaciones de inteligencia. sí. Las operaciones de inteligencia no Mm, son 100% creación, mm, sino es la posibilidad de o crear, o aprovechar, o utilizar, o magnificar claro. fenómenos que existen, dándoles una entidad e incluso a veces un apoyo para hacerlos Mm, más importantes de lo que son, en tanto te permite producir esos procesos de estigmatización. Entonces, por ahí para que no se entendiera mal, yo no estoy sí. diciendo que no existiera en el sentido de que no hubiera ningún movimiento que se reivindicara como tal. Estaba diciendo esto de magnificar una presencia que por lo menos desde el conocimiento que yo tengo de Mm. las comunidades, de los grupos políticos ahí, creo que fue siempre marginal, ¿no? Pero bueno, vos me corregirás si esto no fue así, pero que no representa realmente ni una fuerza real ni un peligro real, pero que su magnificación tiene como objetivo justamente poder producir este proceso de estigmatización mucho más generalizada, ¿no? Daniel, tanto el año pasado como este, el gobierno sacó para el 24 de marzo dos spots negacionistas. En las organizaciones de derechos humanos, progresistas y de izquierda, se desarrolló un debate sobre si era, digamos, si convenía o no responder este tipo de provocaciones, para llamarlo de alguna manera. ¿Qué opinás vos al respecto? Y también qué opinás de los spots. A ver, a mí me parece que efectivamente son parte de esto que llaman ellos, o llamaba yo en el libro, la batalla cultural, ¿no? O sea, es Mm, una disputa por las representaciones del pasado. Creo que mucho mejor hecha en el 2025 que en el 2024. Me parece mm. que va mejorando la producción discursiva y la interpelación y el modo de argumentación, y que efectivamente hay que poder meterse en ese debate y en esa batalla, ¿no? Me parece que uno no puede hacer oídos sordos porque efectivamente interpela a muchísima población. Entonces, cuando uno dice no me voy a meter es porque cuando se trata de una provocación de alguien marginal que está buscando escenario y que uno no quiere plantearle ese escenario. Esto no es la provocación de alguien marginal, esto es Claro. dos productos generados por el gobierno nacional, y entonces por lo tanto ese debate hay que darlo, ¿no? Hay que poder, por un lado, entender cuáles son los huecos de los fenómenos de representación que ha tenido el campo popular los últimos años, y por eso mencionaba estos debates en relación a los problemas de terrorismo de Estado, entre muchos otros, porque son los que explican muchas de las lógicas argumentales de estos materiales. Entonces hay que hacerse cargo de los problemas propios, hay que poder escuchar, ver con atención esos materiales, y poder encontrar también sus distorsiones, sus núcleos de contradicción para salir a confrontarlos, ¿no? Me parece que no queda otro camino que plantear que uno puede ignorarlo y seguir cantando la misma melodía, podríamos decir, que están en plena crisis y haciendo como que eso no existiera. Bueno, es la mejor receta para ser absolutamente destrozados en esa batalla cultural, ¿no? Me parece que lo que hay que hacer es justamente salir a plantear ese debate, quizás con otras herramientas, ¿no? Por eso me parece que es importante poner sobre la mesa, bueno, cuáles herramientas son más útiles, más legítimas, más potentes hoy, tomando en cuenta cuál es la realidad del presente, ¿no? Que no es la realidad ni de hace 30 años ni de hace 20, es la realidad de 2025, ¿no? Y que hay que poder asumir esa realidad para ver cómo se da ese debate.
¿Puede ser que ese haya sido uno de los principales límites o, digamos, flaquezas quizás en las, digamos, en quienes adhieren, ¿no? A los sectores progresistas, de derechos humanos, de izquierda? Te digo esto porque, mira, en mi experiencia como docente, observo como que se dio por sentado que ciertos temas estaban inscriptos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la discusión de los 30.000 desaparecidos, eh, la teoría de los dos demonios y demás, y uno charlando con los estudiantes ya en quinto o sexto año, observa que no lo vieron, que son temas que quizás, no sé si lo ves así vos. Sí, mira, te cierro con esto porque justo ahora Sí, tengo otra entrevista, dale. pero yo creo que sí, que efectivamente lo que ocurrió fue lo siguiente, que hubo un ciclo muy largo ascendente, creo yo, en la disputa por las representaciones desde el fin de la dictadura hasta un periodo que podríamos fechar entre 2009, 2010, 2011, por ahí, donde hubo muchísima potencia que tenía que ver con la capacidad de revisar permanentemente todo lo que hacíamos, digamos, ¿no? Con un carácter crítico muy acendrado, y creo que eso le dio mucha potencia al movimiento popular. Creo que a partir de ese momento, por eso digo, uno lo puede fechar un poquito atrás, en 2006, o un poquito más adelante, en 2012, pero más o menos en algún momento que está ahí, cambió la lógica y empieza un ciclo descendente justamente porque lo que se instala es una repetición de mantras de las mismas cosas, se instala un vocabulario para hablar de los temas que no es crítico en el sentido que no se revisa, bueno, ahora a esto le decimos así, ahora a esto le decimos terrorismo de Estado, ahora a esto le decimos dictadura cívico-militar, ahora a esto le decimos, ahora se habla de esta manera, ahora en el lenguaje tenemos que usar la E, ahora... Y esta lógica tan prescriptiva, que es casi lo diríamos en el lenguaje popular de maestro ciruela, ¿no? Que te quiere decir cómo hablar, cómo denominar cada cosa, mucho uso del eufemismo, ¿sí? O sea, no se dice más negro, ahora se dice afrodescendiente. Toda esta lógica creo que fue absolutamente perjudicial porque eliminó el pensamiento crítico, ¿no? O sea, si ya sabemos cómo se dicen todas las cosas, si ya tenemos todas las respuestas, si creemos que son las respuestas para siempre, bueno, es la mejor receta para que surjan otras miradas opuestas a las nuestras, críticas, que interroguen nuestros núcleos de contradicción y que logren, sobre todo, interpelar a la juventud, que es lo que ocurrió, que es en general la que siempre busca nuevas respuestas. Y entonces me parece que, bueno, esto es un poco la explicación del cambio de dirección de ese ciclo, ¿no? De cómo un ciclo tan largo ascendente, donde parecía que la sociedad podía construir cada vez representaciones más y más y más interesantes y usos más interesantes del pasado, se transformó en una situación que ya lleva entre 15 y 20 años, donde la sociedad está siendo capaz de producir usos cada vez más tremendos del pasado, y que son los que van logrando ser más potentes porque el carácter crítico está de su lado, ¿no? Y eso uno lo ve en el último video producido por el gobierno en relación al 24 de marzo, que es el de Agustín Laje, donde lo que hay es un montón de preguntas, donde lo que hay es un montón de contradicciones que se ponen sobre la mesa, ¿no? Que es la manera más inteligente. Por supuesto que también hay un montón de distorsiones, pero yo diría hay distorsiones, no hay mentiras, y hay preguntas que son provocadoras y potentes, digamos, ¿no? Y que claro, uno puede con esa pregunta hacer otra cosa, y creo que ese es el desafío, uno puede interpelar al AGE desde otro lugar, uno puede dar lugar a otros análisis, uno puede señalar sus distorsiones, pero es un trabajo que no se está haciendo, ¿no? Está la cuestión de cómo puede decir eso, digamos, ¿no? Y repetir lo mismo que se viene diciendo, bueno, esa no es una salida, ¿no? La lucha por las representaciones no se construye prescriptivamente, no se construye diciéndole a la gente cómo hablar y no se construye repitiendo siempre lo mismo, se construye con la capacidad de análisis crítico, ¿no? Y me parece que eso es un poco lo que hemos perdido y el desafío es poder recuperarlo, ¿no? El desafío es ser capaz de revisarnos nosotros mismos de esa manera crítica. Daniel, última pregunta, si es que tenés tiempo, que tiene que ver con esto, ¿eh? ¿Qué implica que sean distorsiones y no mentiras con respecto a lo que Bueno, estás diciendo del AGE? es una distancia fundamental, porque uno una Sí. mentira la refuta directamente poniendo la verdad al lado. La distorsión es un proceso más complejo, que es una media verdad. Eso es la distorsión. Es muy interesante porque es exactamente lo que denuncia la AGE, es lo que hace. La que dice, nos han contado medias verdades, y en algunos casos tiene razón, en algunos casos no, pero en algunos casos sí, pero es increíble que todo el video que produce es una media verdad.
¿sí? O sea, hace exactamente lo que cuestiona. Y esto uno se lo podría poner sobre la mesa y cuestionar, pero no es en clave de decir está mintiendo, es en clave de decir, por eso esta idea de memoria, justicia, verdad, y memoria completa, ¿no? Si hay algo que no hace el video del gobierno, es hacer un análisis completo, ¿sí? Es un análisis absolutamente sesgado, ¿sí? Pero el problema es que es cierto que hubo algunos sesgos en las miradas oficiales de los periodos previos, y entonces, bueno, Laje busca poner sobre la mesa esos sesgos. Hay que ser capaz de reconocer eso, pero después desnudar los sesgos mucho más graves que tiene el propio Laje. Pero cuando uno habla de sesgos, no habla de mentiras, habla de medias verdades. ¿Sí? Yo te digo cosas que son ciertas, pero te cuento solamente una parte de eso, ¿no? O sea, eso es lo que es una media verdad, ¿no? O sea, te pongo algo sobre la mesa, pero no te digo, por empezar, el propio Laje, ¿no? Él dice, soy un joven que no sabe nada y que no vivió esto y se hace preguntas, y eso es una media verdad, porque es cierto que es joven, es cierto que no vivió esos años, pero también es cierto que es familiar de genocidas, digamos. Entonces, esto podría ponerse sobre la mesa y te cambia todo el discurso. Soy un familiar de genocida tratando de descubrir la historia de su familia. No es lo mismo que soy un joven que no tiene nada que ver y trato de descubrir. Pero no es exactamente una mentira, porque es cierto que es joven, es cierto que se hace preguntas, es cierto que no vivió esos hechos. Yo te diría, desde ese inicio podemos ir a cada uno de sus argumentos para ver que funcionan de esa manera, no funcionan como mentiras, funcionan como medias verdades. ¿Sí? Entonces, te digo algo que es cierto, te escondo otra parte que también es cierta que cuestionaría lo que estoy diciendo, ¿no? Pero me parece que, bueno, ese trabajo es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Es lo que nos debemos, ese trabajo crítico sobre nosotros, sobre los demás, para poder iluminar otras maneras de pensar el pasado, utilizarlo en el presente. Pero bueno, ahora sí tenemos que cerrar. Muchas gracias, Daniel. No, por favor, gracias a vos. Chao, hasta luego.